varón de madrugada, toda la noche está en calma, la madre le sabe abrir, arrebujada en la bata, esa gente que querrá, que llaman de madrugada, preguntaron por el hijo duerme en la cama y al oír las fuertes voces de golpe se despertaba esta gente que queda, que llaman de madrugada, lleva días sin hablar, por las noches se inquietaba, esperando con temor que una mañana llamara esta gente que querrá, que llaman de madrugada. La madre nunca ha sabido por lo que el hijo luchaba y que en la universidad su compromiso afirmaba. Esa gente que querrá, que llaman de madrugada, no sabe cómo escapar, el miedo le torturaba, después de abrirse la puerta, él caerá por la ventana, esta gente que querrá, que llama de madrugada. Hay momentos de tensión, nadie dice una palabra, la madre que entra después grita y llora desgarrada, esta gente que querrá, que llaman de madrugada, llamaron de madrugada, la ley una hora señalada, muerto el estudiante está, fue un golpe al filo del alba, esta gente que querrá, que llaman de madrugada, esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Bueno, igual nos arrancamos después, esto siempre, siempre puede suceder. Buenos días, muchas gracias por acudir a la presentación de este libro. Esto ha sido por mi parte improvisado, yo no tenía que estar aquí, pero agradecidísima de que Isabel me haya dicho que les presente. Voy a ser muy breve. Mi nombre es Yolanda Rodríguez González y soy la responsable del Comité Central del Partido Comunista de España en Memoria Democrática, de lo que yo me siento, para mí es un honor y una gran responsabilidad, ¿no? Todavía falta mucho por recuperar de lo que es la memoria democrática de este país. Hay más de 100.000 personas en las cunetas, y después se vivió una represión franquista brutal, ¿no? Entonces este libro que recopila testimonios de personas, hombres, mujeres que luchaban por una sociedad diferente y porque por lo menos la democracia se instaurara en este país, pues han editado, participan en este libro que os recomiendo. Está a disposición del Traficante de Sueños. Yo lo acabo de comprar, pero me lo leeré evidentemente. Os los voy a presentar muy brevemente
Él es en el medio, que yo creo que le conocemos todas y todos, está Paco Erice, que va a intervenir. Primero, Paco Erice es un historiador de la Facultad de Oviedo, de Asturias, y forma parte de la sección de historia de la FIN. Yo creo que la FIN la conocéis, es patrimonio nuestro, y hoy está considerada una de las mejores fundaciones de estudio y análisis marxista, y por lo tanto es un lujo que le tengamos aquí. José María Alfaya, todos conocemos su música, pero también sus publicaciones en Mundo Obrero, y ahora va perdiendo la voz, por eso él no se ha atrevido a cantar, pero va a estar porque él fue protagonista, y es protagonista de este libro, y Isabel Alonso, que está en las mujeres, y que las mujeres formen parte de la memoria y de la recuperación de la memoria y de la historia. Yo creo que es algo que todavía nos falta alcanzar, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando para que sea real. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues siendo las mujeres las protagonistas, que no nos cuenten las historias de mujeres, sino que las mujeres sean las propias protagonistas y quienes narren sus experiencias. Os dejo con ellos y con ella, y muchas gracias por estar en la fiesta. Ahora sí lo paso. Ha cantado Luis Felipe Barrio esta canción, que luego, si ensayáis un poco, a lo mejor vamos a cantar al final con más éxito. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye bien? Bueno, yo tengo la voz, de momento, no sé por cuánto tiempo, bastante potente, y suelo hablar sin micrófono, pero es verdad que con ruido de ambiente seguramente no se me oiría, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecer que me hayan invitado, Isabel, concretamente, que es la que habló conmigo, que me haya invitado a la presentación de este libro, ¿no? Incluso que en el programa oficial me hayan adoptado como profesor de la Universidad de Granada, ¿no? Así figura. Supongo que es un error, es un lapsus casual, pero seguramente denota un cierto cariño por parte de quienes lo hicieron, y lo agradezco también, ¿no? No soy profesor en Granada, soy profesor en Oviedo. No tendría ningún problema en ser profesor en Granada, pero soy profesor en Oviedo. Las cosas son como son, ¿no? Y no pensamos en nuestro pero bueno, yo estoy aquí en principio parece que como historiador, ¿no? Y podría hablar de la historia del movimiento estudiantil, que es el objeto de este libro, ¿no? Pero si hablara de la historia del movimiento estudiantil, pues me limitaría a repetir lo que ya han dicho otros muchos autores que han hecho trabajos que han permitido la reconstrucción del movimiento estudiantil de forma, yo creo que bastante completa. Faltan muchas cosas por hacer, como todo en la historia, ¿no? Pero bueno, los trazos fundamentales, las etapas, los periodos, los problemas ya han sido reconstruidos, ¿no? Las obras de Carrillo, por ejemplo, no Santiago, ¿no? Sino Marc Carrillo, me parece que se llama, Marc Carrillo. Bueno, pues de González Calleja, de Elena Hernández Sandoica, Baldó, en fin, hay un montón de trabajos sobre Jordi Sancho, por ejemplo, en cuya tesis estuve como miembro del tribunal, ¿no? Una tesis verdaderamente excelente, ¿no? Bueno, eso está de alguna manera hecho, ¿no? Y hay, yo creo que dos grandes debates en la historia del movimiento estudiantil que podía suscitar. No lo voy a hacer porque voy a hablar de otra cosa, el libro es otra cosa, lo intentaré demostrar, ¿no? Y esos dos grandes debates tienen que ver sobre la importancia que tuvo el movimiento estudiantil en la oposición al franquismo, y luego sobre algo aparentemente extraño, o anómalo o raro, que es la práctica desaparición, con el final del franquismo, ¿no? La abrupta desaparición, prácticamente. Bueno, hubo algunos, como siempre, hubo algunos voluntaristas que quisieron mantenerlo contra capa y espada, pero en definitiva nunca volvió a tener la fuerza que había tenido en los años anteriores, ¿no? Con respecto a la importancia del movimiento estudiantil, Carrillo concretamente llega a decir cosas tales como que fue el primer movimiento de oposición, el movimiento más importante de oposición al franquismo. ¿Por qué? Por la repercusión que tenía el hecho
de que gente cuyo comportamiento era inesperado, que los obreros protestaran, pues ya se sabe que van a la naturaleza misma, lo llevan en los genes. Los obreros tienen que protestar y ser revoltosos y salirse del caos establecido. Pero que hijos que muchas veces pertenecían a familias de los vencedores de la guerra civil o a familias acomodadas socialmente, tomaran compromiso político hasta el extremo pues, de jugarse su carrera profesional o a veces la vida también, o desde luego otro tipo de daños de diverso nivel, pues era bastante más llamativo, escandalizaba bastante. Y es verdad que el papel agitativo del movimiento estudiantil fue muy importante, como fue muy importante el aprendizaje democrático que generó el movimiento estudiantil a través de asambleas, a través de creación de comités, de estructuras, de plataformas, que entre otras cosas hizo ver a los militantes de algunas organizaciones políticas que no estaban solos y que tenían que convencer y no solamente imponer determinado tipo de estrategias o de perspectivas que defendía muy legítimamente su organización, ¿no? Ese aprendizaje democrático o la formación de cuadros de las posteriores organizaciones políticas ya legales son papeles muy importantes. Yo no comparto la tesis de que el movimiento estudiantil haya sido el principal protagonista de la oposición al franquismo, tengo que decirlo. El mayor miedo del régimen, y no por casualidad, eran las comisiones obreras. Y cuando Carrillo inicia la negociación a la baja que conduce pues, al desenlace de la transición, lo primero que pone sobre la mesa, cuando estamos en la época de finales del año 76, con la ley de reforma política, es la posibilidad que se ofrece a las fuerzas del régimen de un pacto social. ¿Por qué? Porque nosotros, entre comillas, no lo decía así, pero venía a decirlo, controlamos comisiones obreras. Ese es el gran peligro del régimen. No quiero con eso minusvalorar la importancia que tuvo el movimiento estudiantil, pero el movimiento obrero creo que fue verdaderamente la columna vertebral. Ni siquiera del Partido Comunista, que también, digamos, que de alguna manera articuló todos esos movimientos, y ese es el gran mérito, ¿no? Pero el gran miedo del régimen era evidentemente el movimiento obrero organizado, ¿no? En todo caso, fue muy importante este movimiento, y lo verdaderamente llamativo es que en la primera mitad de los años 70, que es lo que se cuenta en estos recuerdos, en esta colección de recuerdos, pues realmente yo creo que cumplió más una función agitativa que propositiva, ¿no? Es decir, las grandes propuestas del movimiento estudiantil organizado son las de los años 60. La perspectiva de crear sindicatos de estudiantes, bueno, toda la batalla contra el SEO, etcétera, etcétera, todo eso que conocemos de los primeros años 60 y luego de la segunda mitad de los años 60 algo así. Finalmente, en los años 70 el movimiento estudiantil adquiere yo creo que un papel un tanto subordinado a una dinámica no ya de lucha social de otros movimientos, fundamentalmente del movimiento obrero, sino de estrategias políticas o lo que es peor, en alguna medida de tácticas políticas o del tacticismo político que finalmente selló el destino de la transición, más allá de la correlación de fuerzas que evidentemente estaba ahí presente y que no podemos olvidar si no queremos ser voluntaristas o deformadores de la realidad, ¿no? Y yo creo que de ahí viene probablemente esa anomalía de que de repente se acaba la dictadura y el movimiento estudiantil decae, pero de una forma absoluta, prácticamente, ¿no? Hay algunas acciones aisladas, algunos surgimientos posteriores, pero no ha vuelto a levantar cabeza, desde luego, con las dimensiones y la importancia que tuvo anteriormente. En todo caso, yo no voy a hablar de la historia del movimiento obrero, sino que lo que es de este libro, y este libro no es un libro de historia. Lo primero que hay que decir, y pretende ser, creo, un libro de historia si lo interpreto adecuadamente. Este libro lo que cuenta fundamentalmente, o en torno a lo que gira, es a lo que podríamos llamar la constitución de una comunidad de memoria. Los sociólogos americanos han acuñado este término que los estudiosos de la memoria han y hemos utilizado posteriormente, es decir, aquel conjunto de personas que comparten recuerdos comunes, pero que comparten también un relato acerca del pasado, sin el cual esos recuerdos comunes no son más que recuerdos, pero no son una memoria, no forman parte de una memoria, y que se articulan a través de la socialización de esos recuerdos personales, ¿no? Ahí, yo leyendo este libro me acordaba de otros dos trabajos, no quiero hacer aquí exposiciones eruditas, pero me acordaba de otros dos trabajos que son muy interesantes. Uno de Carballés, hecho sobre la memoria de los niños
de la guerra vascos, que no fueron como los niños de la guerra contra la Unión Soviética, sino que se repartieron fundamentalmente a través de la mediación del Partido Nacionalista Vasco, básicamente en familias en Francia, en Bélgica, etc. Bueno, pues la dinámica es, primero, la publicación de un libro, es el de Ignacio Aldecoa, el otro árbol de Guernica, uno de los primeros libros de un cierto contenido filo-republicano, por así decirlo, que se publica en los años 60 en España. La reunión de estos niños de la guerra y la conversión de los recuerdos personales en memoria a través de la asociación. Es decir, la creación de una comunidad de memoria también, en el caso de otro ejemplo que estoy pensando, que está basado en un trabajo de Ricard Viñes, un especialista también en historia de memoria muy importante, sobre la memoria de las presas, de las mujeres presas del franquismo. Bueno, pues el punto de partida de la construcción de esa memoria colectiva es la publicación del libro de, se me ha olvidado el nombre, Petra Cuevas, Tomasa Cuevas, y a partir de ahí, mujeres que tenían recuerdos, él mismo lo dice, terminan convirtiendo sus recuerdos en memoria. Pues la memoria colectiva, o la llamada memoria colectiva, si es que se puede utilizar, y creo que se debe utilizar ese término con todas las cautelas posibles, no es la suma de los recuerdos de las personas. Es un relato acerca del pasado que se construye con recuerdos, pero que se construye también con otras cosas, porque al fin y al cabo los recuerdos también se construyen con algo más que la memoria, las neuronas cerebrales y las sinapsis de las neuronas cerebrales y las conexiones, ¿no? Es decir, se construye a través de la socialización y de la construcción de un relato acerca del pasado que es compartido en cuanto que se supone que conecta, a veces de manera realista y a veces de manera un poco mítica, también en muchas ocasiones, porque el propio título del libro sí que de alguna forma evoca ese carácter mítico de la memoria, Plaza de los Lobos, porque luego en uno de los artículos se dice que realmente no era la Plaza de los Lobos, pero descentraba, ni siquiera, sino que era la calle del Duque, ¿no? La calle de la Duquesa, al fondo de Como no eres profesor en Granada. Ya, no soy profesor en Granada, tengo esos lapsus geográficos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que hace este libro es, de alguna manera, iniciar o poner en marcha la construcción de una memoria colectiva, con ese proceso de socialización de recuerdos y de comienzos de la construcción de un relato. Y yo creo que en gran medida todavía queda incompleto en el libro porque yo tengo la impresión o tengo la sensación de que es el punto de partida de nuevas iniciativas que de alguna manera consoliden y que vayan más allá de lo que es la propia Universidad de Granada. En definitiva, porque la experiencia de Granada es compartible en otros lugares, ¿no? Yo mismo, bueno, pues modestamente soy de la misma generación y también tengo experiencias que me recuerdan mucho algunas de las cosas que se cuentan en el libro. A mí no me registraron en la casa y me encontraron libros traídos de París, pero yo pasé 2 veces clandestinamente libros desde París y en una de las veces me registraron y me los quitaron, y en la otra traía nada más y nada menos que 2 tomos de las obras escogidas de Lenin en edición de 3 tomos de la editorial Progreso, pegados con esparadrapo en la espalda debajo de una amplia camisa y una gabardina también amplia para disimularlo. En otra ocasión me quitaron libros como el curso de filosofía positiva de Comte, o como un estudio sobre el impresionismo de Frank Castell o el azar y la necesidad, ¿no? Es decir, libros que no eran políticos, pero yo iba a trabajar como estudiante en la vendimia en Francia, lo que ganaba en el trabajo de la vendimia lo compraba, lo gastaba luego en libros de los que estaba ávido, como se cuentan algunas de las anécdotas de este libro, para venir a España, incluyendo libros que no eran necesariamente políticos, no tenían por qué ser las obras escogidas de Lenin o libros que habías comprado en una librería maoísta o libros de Rodrigo. Podrían ser otro tipo de libros y la propia ignorancia de la policía de la época los convertía en peligrosos. Yo creo que hasta interpretaban a veces los títulos de alguna manera, que también se cuentan tan anecdóticos de algunos de estos libros, a propósito del Principito, ¿no? El Principito ya no, para algunos policías no era el de Saint-Exupéry, sino que era una burla del futuro heredero de la corona española, ¿no? En definitiva, lo que se cuenta en este libro es un montón de historias, son 13, me parece, 13 testimonios, 13 de los muchos protagonistas que hubo de esta oposición estudiantil al franquismo en los años que van desde 1968 hasta 1977, cuentan sus experiencias
que tienen que ver con la detención, que tienen que ver con las torturas o los malos tratos, en los casos en los que lo hubo, con las repercusiones familiares, pero que tienen también que ver con otros fenómenos y otros aspectos que quizás sería interesante seguir reflexionando, que es los procesos de toma de conciencia. Porque toda una generación de jóvenes, algunos de ellos formados en buenas familias, en familias acomodadas, otros procedían de los derrotados en la guerra o de familias obreras o populares, pero otros también eran gente de buena familia, tomaron conciencia de esa situación, ¿no? Entonces, precisamente esa situación de cutrez, de verdaderamente impresentable de lo que representaba el régimen franquista en muchas ocasiones, que chocaba con las ansias de libertad de aprendizaje y de acercamiento a la vida de las generaciones que vivieron aquellos años, explican muchos de esos comportamientos que luego se transformaron o se transfirieron a planteamientos políticos a través de una toma de conciencia ideológica y de la aproximación a las organizaciones existentes. Pero el malestar era previo, el malestar tenía que ver con las formas de vida, con esa vida cotidiana absolutamente insatisfactoria en ese régimen oprobioso que podía ser visto incluso simplemente como un régimen fastidioso e incapaz de plantear los problemas que interesaban desde el punto de vista vital y desde el punto de vista intelectual de los jóvenes de la época. Entonces, en este libro se cuentan toda esa serie de episodios que vivieron 13 concretamente de los protagonistas, y yo creo que tiene quizás un rasgo fundamental, ¿no? Y es el carácter esencialmente polifónico que tiene este libro. Aquí se cuentan cosas de maneras muy distintas, aparte de contar experiencias diferentes, lógicamente, particulares de cada uno, pero se cuentan por procedimientos narrativos muy diferentes, ¿no? Desde un cierto tono humorístico verdaderamente delicioso, como el de Javier Olfaya, hasta textos... José María. Hoy tengo el día sembrado. La calle del Duque y de la Duquesa, José María, Mar Carrillo, en fin. Bueno, como digo, desde ese texto verdaderamente plagado de humor, pues hasta textos, yo creo que de una calidad literaria muy especial, sin menoscabo de los demás, como el caso del texto de Woolf, por ejemplo, realmente impresionante, hasta textos, por ejemplo, de mujeres que muestran algo que tiene casi siempre la literatura memorialística o memorística de las mujeres, que es la atención a los detalles y a las cuestiones de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Una mayor sensibilidad para todo lo que tiene que ver con lo personal, de alguna manera convertido o de alguna manera transversalizado por el compromiso político, pero que tampoco se olvida o se ignora o se coloca en segundo plano. Los hombres somos más pudorosos normalmente para ese tipo de cosas. Y se cuentan pues muchísimas cosas que yo creo que hacen el libro tremendamente atractivo. Y por eso yo recomiendo que se lea el libro, no solamente porque estoy aquí para presentar el libro y estaría bueno que dijera que no se leyera, ¿no? Sería verdaderamente una especie de boicot o de gol que les metes a los organizadores de manera subrepticia, ¿no? Pero es que creo que realmente el libro es interesante. Pero en todo caso, yo para no alargarme más y dejar tiempo a mis compañeros, porque me parece que ya no estoy alargando mucho, yo quisiera hacer simplemente dos observaciones o dos acotaciones que también son una pregunta a los autores, ¿no? Hay dos cosas o tres que he echado de menos en este libro, ¿no? Primero, el carácter quizás demasiado diverso, que es una elección, es una opción, demasiado diverso de los testimonios. Quiero decir que estos testimonios dan la impresión, y parece que es así, que fueron prestados sin una orientación previa, de tal manera que la sucesión de los mismos da una cierta sensación de superposición, por así decirlo, porque cada uno habla de cosas distintas, no solamente porque fueron sus propias experiencias, sino porque de alguna manera quizás los puntos de intersección entre unas experiencias y otras se hubieran fijado de manera más nítida con una orientación previa de por lo menos de algunas de las cuestiones que convenían tratar en ese sentido, ¿no? Ya. Luego la segunda consideración, que también la hago a modo de pregunta, de planteamiento. Yo encuentro en el libro muy pocas reflexiones sobre lo que vino después, es decir, muy pocas reflexiones sobre la transición, ¿no?
A veces da un poco la sensación de que el mundo del que se habla en el libro se terminó en 1977. Y yo sé y me consta que la experiencia de lucha y de vida, por supuesto, de gente que además desarrolló una carrera intelectual, por así llamarlo, ¿no? Prácticamente en su totalidad, ¿no? Son autores ilustrados, ¿no? Que saben de lo que están escribiendo, evidentemente, con plena conciencia, pues realmente se habla muy poco. Hay muy pocos juicios sobre la transición. Hay uno que me parece especialmente lúcido, que es precisamente de Alfaya, cuando termina su intervención diciendo algo que es verdaderamente significativo. Dice que los policías le decían, bueno, a lo mejor en algún momento, creo recordar que es así, ¿no? A lo mejor en algún momento tenemos que estar a vuestras órdenes o tenéis que dirigir la policía. Y entonces dicen, no sé si me daba más miedo lo que podían hacer los policías o pensar en esa perspectiva. Bueno, pues ahora estamos dirigiendo la policía. A lo mejor tenemos que ser conscientes, tenemos que ser, digo en términos genéricos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de lo que eso significa. Y a lo mejor nos tiene que dar un poco de escalofrío algunas cosas que están pasando o están sucediendo. Y luego hay otra cosa que me llama un poco la atención y es la escasa presencia en el libro de planteamientos que vayan más allá de la importancia de la lucha cultural, que se dice en algunos de los textos, fue lo fundamental que hicimos nosotros, teniendo en cuenta que al final, pues en definitiva, el movimiento antifranquista no solamente era un movimiento no era solamente una lucha por los libertades, también era para muchos por lo menos una lucha por la transformación social. De alguna manera, eso, ligado a lo que sucedió con la transición, esa transición que todos sabemos, lo podemos discutir, hasta qué punto lo analizamos o lo juzgamos de una manera u otra, pero una transición evidentemente donde los ideales de transformación y de cambio social pues quedaron en el camino, y donde la democracia política y social de la que se hablaba en el manifiesto programa, por ejemplo, la mayor parte de los militantes que aquí figuran eran militantes del PT, pues resulta que la dirección del partido en un momento determinado, por la cortación de fuerzas o por conveniencias tácticas, pues se la metieron vainando. Nos quedamos con una democracia que es la que es. No sé si mejorable o no mejorable desde luego, no sé si había otra posible, pero en definitiva esa reflexión, por ejemplo, es una cosa que echo de menos en el libro. Por lo demás, me parece un libro interesantísimo, excelente, muy bien escrito, como sería de esperar por los autores, porque insisto, eran opositores al régimen que, como se dice en algunos de los capítulos, tenían avidez de lectura, ¿no? O sea, cuando llegaba la policía a su casa no encontraba evidentemente manuales para preparar bombas ni nada por el estilo, sino que lo que encontraba eran libros o textos de policía. Entonces, en definitiva, me parece que es un libro absolutamente recomendable y bueno, pues agradezco a Isabel, esta no me confundí, ¿no? Bueno, agradezco a Isabel que me haya ya sería el colmo, que me haya invitado y sobre todo porque me ha permitido pues leer este libro que seguramente si no hubiera terminado leyéndolo por otro tipo de razones, pero bueno, me anticipó la lectura de este libro excelente. Y nada más, perdón por haberme extendido. Para darles un descanso con un ejercicio suave de memoria, darles un descanso en la excelente ponencia que nos ha soltado don Francisco, porque realmente es muy necesario aclarar que es memoria, que es historia, y cuando se dice memoria histórica estamos o no en un pleonasmo. Olvídense por un momento de esto, dejen que el veneno que les ha insuflado don Francisco vaya haciendo efecto, los vaya convirtiendo en pensadores sobre el tema de la memoria democrática. Y ahora les ofrezco simplemente una ensalada de versos que están entresacados de los distintos poemas y canciones que en aquellos años constituían para nosotros, para los jóvenes estudiantes antifranquistas, pues unos soportes de referencia
soportes que tenían el lado artístico y tenía también el mensaje sociocultural que le daba un carácter muy especial de obra que cuestiona lo que está cantando. No tiene usted que hacer ningún esfuerzo de retentiva, pero sí intentar relacionar el verso que están escuchando con el verso que lo acompaña, que no tiene por qué pertenecer al mismo poema, pero que al acompañar genera un nuevo significado que puede resultar interesante. Por ejemplo, cuando decimos: cuando ya nada se espera personalmente exaltante, te recuerdo, Amanda. Para la libertad, sangro, lucho, perdido. Por la ciudad camino. No preguntéis a dónde, pero siempre que lo intento, a la calle que ya es hora, ha salido ya el tranvía. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar al vento, la cara al vento. Prefiero caminar con una duda que con un mal acción. Ni cola de ratón, ni cabeza de león. Prefiero ser diente de ajo. Nosotros somos quien somos. Un hombre solo, una mujer, son como polvo, como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Habrá un día en que todos, el pueblo unido, que hace lo que le viene en gana, jamás será vencido. Sueña cambiando, cantando, vives soñando. A galopar, a galopar. Me monto en el ave, que es rápido y suave. Y aunque me piden el puente y también la pasarela, queremos una tierra que toca libertad. Y tiene que llover a cántaros. Habla, pueblo, habla. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Me lo decía mi abuelito. Esta gente, ¿qué querrá? Me lo decía mi papá. Poderoso caballero es don dinero. Aquí pensaban seguir ganando el 100%, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Digan, no todo va a ser follar, Yolanda, eternamente, Yolanda. Tú ya no puedes volver atrás. Resistiré, erguido frente a todo. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Otros esperan que resistas, hasta que el cuerpo aguante, hasta que quiera mi voz. Resistiré. Muchas gracias. Bueno, pues después de la canción maravillosa de la intervención de Paco Elícer, que me ha hecho tomar muchísimas notas en esta silla tan incómoda y de esta ensalada de versos, pues voy a decir estas notas desordenadas, a ver qué sale por aquí, que he ido tomando aquí con la intervención del camarada Elícer. A ver, sobre la importancia del movimiento estudiantil, como tenemos un libro de Juan José del Águila sobre el Tribunal de Orden Público, en el que recoge todas las personas, ¿no?, procesadas y juzgadas por el Tribunal de Orden Público, porque las personas que fuimos detenidas en el 75 nos procesaron, pero ya no llegaron a juzgarnos, por ejemplo. O sea que el libro queda incompleto y sin embargo tiene un listado enorme. Sobre este listado, unos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, que no venía preparada y no recuerdo los nombres y no los voy a decir, pero han hecho una pequeña cata sobre estas sentencias y han llegado a la conclusión de que el 51% de los procesados por el Tribunal de Orden Público pertenecían al movimiento obrero, o sea, la mitad. El siguiente de importancia fue el movimiento nacionalista, con un 20% aproximadamente, lo consultáis en el artículo, fundamentalmente el movimiento nacionalista en el País Vasco y dentro de esto ETA, y en tercer lugar el movimiento estudiantil con un 15% de procesados, juzgados y condenados. Así que aquí tendríamos una valoración, pero sobre todo hay aquí un puente de investigación para futuras investigaciones, porque este profesor y esta profesora ya dicen que han hecho una cata que podría ser significativa, pero es una vía interesante, que no todo el mundo tuvo la mala suerte de que los detuvieran, era muchísimo más amplio,
Pero aquí hay unos datos para cuantificar y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el movimiento obrero, ya lo dicen estas cifras, significó 51%. El movimiento estudiantil se incorporó además más tarde, o sea, cuando la huelgona de Asturias, el movimiento estudiantil, bueno, había hecho algunas cosas, pero bueno, esta es una de las notas que he tomado por aquí. Y sobre, a ver, el título del libro es clarísimo, y entonces es Plaza de los Lobos, 1968-1977, nos da una ubicación geográfica que es una plaza de Granada, que se llama así, no porque en ella habitara, a pesar de lo que diga nuestro querido camarada en su artículo, no porque en ella estuviera la Brigada Político-Social, ahora aclararé, sino porque allí llevaban las pieles de los lobos que cazaban los cazadores para que les dieran la recompensa por esta caza de los lobos. Evidentemente la tentación de llamar al libro Plaza de los Lobos era imposible, pero además como en el propio artículo, ahora no me acuerdo yo del nombre, de Arturo, en el propio artículo de Arturo, él pone un mapa, una fotografía aérea, y se ve que el edificio de la calle Duquesa, o sea, la calle Duquesa es una manzana que hace calle Duquesa, calle Jardín Botánico, Plaza de los Lobos, ¿no? Y a la Plaza de los Lobos daba lo que era el aparcamiento de coches de la Policía Nacional y de la Brigada Político-Social. Quizás en la generación anterior a la mía, y ahora me hago la joven respecto al Falla y los anteriores, les introdujeran por la calle Duquesa. Todos los del año 75 recordamos la entrada del coche por la Plaza de los Lobos, aparcar en la calle Jardín Botánico e introducirnos allí a un edificio que era común, o sea, estaba lleno de pasillos. El interés del artículo de Arturo, que es muy loable, es que no confundamos a la Policía Armada con la Brigada Político-Social. El interés va por ahí, pero era un edificio, el recuerdo que también tenemos, yo no solo de mi entrada, sino también de la salida, el furgón para llevarme el juez allí. Entonces, bueno, el mismo Arturo nos dijo que sí, que el título estaba bien puesto en Granada. Este tema siempre sale y está muy bien porque habla de la memoria y sobre todo del interés que cada uno tiene con la memoria. Y Arturo, que luego fue concejal del Ayuntamiento de Granada y debió de tener muy buenas relaciones con la Policía Armada, está muy interesado en esta distinción, o sea, lo que dependía del gobierno y lo que era un cuerpo, bueno, también gubernativo, pero por ahí va el artículo, cuando lo leáis es súper interesante. A mí me dio rabia porque el primer artículo que escribió Arturo se refería a un registro en su casa, en que entraba la sopera, donde estaba escondida la madre de los panfletos, y me pareció apasionante, pero luego decidió cambiarlo. Entonces, esta diversidad de los artículos y cómo ha surgido el libro explican esta diversidad que es verdad que no tiene unos ejes ofrecidos previamente, pero que yo creo que esa falta de ejes hace que en este libro salgan cosas que normalmente no salen. Y eso me parece que le ofrece un interés, o sea, se señala muchas veces, tú lo has señalado también, hay de los 13 artículos, 5 están escritos por mujeres y 8 por hombres, y mucha gente señala cómo las mujeres entran en otros temas, que son más, por ejemplo, el dolor de las familias. Y yo aquí siempre recuerdo lo interesantísima que fue para mí, que tuve la suerte de jubilarme en París, en el Liceo Louis Buñuel, y además coincidió con el aniversario de la Primera Guerra Mundial, y escuché una conferencia de un historiador inglés, que seguiré intentando averiguar quién era, que hizo una conferencia en los Archivos Nacionales franceses sobre el dolor en la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo se puede historiar el dolor si ya no hay memoria oral de la Primera Guerra Mundial? Las fuentes que utilizó este historiador eran las cartas que habían escrito las familias al Ministerio del Interior para dejar que llevaran los restos de sus hijos, y esto enlaza con las fosas, a los cementerios de sus localidades y que no quedaran enterrados en estos grandes cementerios conmemorativos. A partir de aquí, él había visto que las familias necesitaban esos huesos, y lo que explicaban al Ministerio del Interior cuando les decía estamos haciendo cementerios monumentales, es muy difícil separar los restos, algunos no están identificados, y las familias contestaban, mi hijo está identificado porque ya me lo ha comunicado, no quiero visitar el cementerio de mi pueblo. El caso es que hemos historiado muy poco el dolor, y yo creo que de las generaciones
que todavía queda memoria, además de que tenemos que historiar también lo interesante que fue nuestra generación, lo bien que nos lo pasamos muchas veces, lo que leíamos, pero esas rupturas familiares dramáticas hay que contarlas y tenemos fuentes orales o memoria con todos los para hacer entrevistas. Y entonces en este sentido enlazo con lo importante que fue el libro de Tomasa Cuevas. Y entonces, claro, el libro de Tomasa Cuevas, y tenemos la suerte en la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas que tenemos su estantería, su biblioteca personal allí, porque nos la cedió. El libro de Tomasa Cuevas fue una decisión personal de ella y además criticada incluso por su marido o su exmarido, como diciendo ¿qué vas a hacer? Ella era una persona prácticamente analfabeta, pero que se empeñó en que había que mantener el recuerdo de las mujeres que habían estado con ella en las distintas cárceles que estuvo muchos años. Y entonces lo que hizo fue entrevistarlas con un magnetofón y contar con unas chicas jóvenes, estudiantes de la universidad, para que transcribieran todo aquello. Pues si aquello no se hubiera contado como lo cuentan esas mujeres, en las que también entra el dolor, y todavía no han entrado temas absolutamente tabú como las violaciones sexuales a las mujeres en las cárceles, empiezan a asomar ahora, y esto no te lo darán las fuentes escritas. Bueno, entonces creo que el libro, es verdad que se podrían haber dado, oye, que guarden una unidad, los artículos, fue muy libre, y os cuento cómo surgió, y además ya no me quiero alargar mucho más, o sea que, a ver, este libro tiene que ver con que la Universidad de Granada, quizás otras también, está haciendo una verdadera política de memoria histórica y democrática. ¿Por qué? Porque en la Universidad de Granada fusilaron al rector de la universidad, Vila, que era discípulo de Unamuno. Si recordáis la película de Mientras dura la guerra, este personaje joven que está en Salamanca y luego se va a Granada, era el rector jovencísimo de la Universidad de Granada. Fusilaron a catedráticos de la universidad, fusilaron a profesores. O sea, la represión en Granada, en la que a los pocos días del golpe había vencido, y tenemos que recordar también esto, que en los sitios donde no hubo guerra la represión fue brutal, no se puede acusar a la guerra, fue simplemente represión fascista. Bueno, la Universidad de Granada hizo un homenaje al rector y a los catedráticos y profesores fusilados de la universidad y constituyó el rectorado una comisión de memoria democrática. Y aquí vienen compañeros de los que escriben en el libro, Carmen Morente, que enseguida dijeron, y los estudiantes represaliados al final del franquismo, y entonces empezó un movimiento. Ese movimiento llevó a que hoy, en lo que era la antigua comisaría de policía de la calle Jardín Botánico, Turquesa, Plaza de los Lobos, se haya colocado una placa en la entrada de la calle Jardín Botánico. Arturo está luchando porque esa placa se cambie de sitio y se lleve a la calle Turquesa. Entonces terminaremos haciendo ahí, no, que se quede aquí, no, que se vaya allí. A mí me parecerá bien que esté donde sea, porque ese edificio, la policía, no tenemos la suerte en Barcelona de que la Jefatura Superior de Policía se haya trasladado a otro sitio y Vía Laietana esté vacío, o aquí la mala suerte en Madrid de que donde estaba la Jefatura Superior de Policía esté ahora la Comunidad de Madrid y no quieran ni poner una placa. Bueno, pues en Granada ese edificio ahora es de la universidad y se va a restaurar para oficinas del rectorado, y entonces era fácil. Y además ahora estamos luchando porque la parte de las celdas, que todavía queda, aunque transformada, pues se mantenga también un poco como lugar de memoria. Vale, entonces, a partir del acto de la colocación de la placa, hicimos una asamblea en la Facultad de Filosofía y Letras, que era entonces la más contestataria y ahora es traducción. José María Alfaya hizo sus centros y muchas otras intervenciones estupendas, y de allí salió la idea de que la Universidad de Granada publicara un libro. Y esto está también muy bien porque, como tú has dicho, esto puede ser un camino. O sea, en todas las universidades hay gente que nos dice, está muy bien porque es descentralizar la idea que tenemos siempre de que todo pasaba en Madrid o en todo caso en Barcelona. Y entonces se ve que había la rectora en su introducción dice que fueron 400 los estudiantes represaliados durante el franquismo en Granada. ¿Cómo se ha constituido este grupo? Pues fue un grupo de WhatsApp, para organizar este homenaje. Y allí nos juntamos 73, de los 473. Algunos ya han muerto, otros no se quisieron adherir, otros nos habíamos perdido la pista.
y de estos 73 simplemente se dijo quién quiere escribir y 13 dijeron que querían escribir. Por lo tanto, la cosa ha sido aleatoria, sí que es verdad que es representativa, pero es un libro de memorias que podría ser incluso una memoria individual publicada. Tenemos uno de los autores, Alcantuz, que dice que es increíble la poca literatura memorialista que existe en España en comparación con países como Italia, que está lleno de memorias del antifascismo, etc. O sea que tenemos aquí también un deber de memoria, los que estamos aquí y sufrimos la represión, de escribir. O sea, hay que escribir estos pasos de frontera con libros cuando te jubiles. Entonces hay que empezar a escribir todas estas cosas y si no, como hace Tomás Aprueba, grabarnos y que después se transcriba, dejar entrevistas, etc. Entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo, tengo por aquí muchas más cosas. Yo en la distribuidora de los libros del Progreso, cuando se murió Franco, se montó en Valencia, la distribuidora Progres, y estuve en esa distribuidora llevando libros para arriba y para abajo. Me gustaría contaros muchas más cosas, pero son las 2, es muy buena hora de tomarse por lo menos una cañita y abrir un turno de intervenciones. Así que os pasamos la palabra brevemente y luego seguimos. Bueno, voy a aludir a 3 cosas. La primera, en relación con lo que decís de la localización de me recuerda un poco también lo que pasaba con la Dirección General de Seguridad en Madrid, que todo el mundo hablamos de que la Puerta del Sol, la DGS en Sol, pero en realidad en la DGS los detenidos entraban por la calle del Correo, los supones de los detenidos entraban por la calle del Correo, o sea que debe ser un poco lo mismo que decís ahí. Otra que, bueno, cuando habéis hablado de las influencias entre los movimientos, y yo creo que el movimiento estudiantil sí que fue en gran parte reactivo con respecto al movimiento obrero. Muchas veces las movilizaciones estudiantiles explotaban como respuesta a actos de represión muy duros contra el movimiento obrero. Yo recuerdo por mi propia experiencia, cuando me detuvieron la primera vez, fue porque salimos a manifestarnos los estudiantes del campus de aquí del Paraninfo de Madrid, en Moncloa, porque el día anterior habían matado a 2 trabajadores de Ferrol, los obreros de Alazán, Amador Reyes, Daniel Niebla, y salimos a manifestarnos por una explosión, o sea, digamos, en ese momento. Esa misma mañana, en todas las facultades, a la hora de media mañana se convocó ya un desalojo y salimos. O sea, el movimiento estudiantil reaccionaba e interaccionaba mucho con el movimiento obrero. Y bueno, lo tercero, y ya voy a terminar, porque Isabel, que sabe que me tiendo a enrollarme, voy a autolimitarme. Comentar en relación al libro, que lo compré el otro día y la verdad que me ha dado muy poco tiempo de mirarlo. Voy a decir que a mí particularmente sí que me gustan los libros de relatos cortos. Por ejemplo, los libros de Stefan Zweig, de relatos cortos me encantan. También Grossman tiene libros de relatos cortos de la guerra y tal. Y además no me importa que sean un poco dispares, como en fin, eso que ha parecido ser como un defecto. Porque, bueno, pues a mí me encanta ese tipo de lectura. Que abro el libro y digo, al azar, hoy voy a leerme esto, hoy voy a leerme otro. Yo esos libros no los leo por orden, pues los voy leyendo aleatoriamente. El otro día, en concreto, el único día que he tenido tiempo de dejarlo, leí un relato corto que me pareció potente. Ahora no me acuerdo quién era el autor, era ese que cuenta la historia de un policía que muere de un disparo en el curso de la investigación. Y me parece que se llama Esta historia es cierta. Esta historia ya la he contado y es que... Efectivamente. Bueno, pues has aludido, a mí también me ha gustado. No sé, literalmente es potentísimo. Dije, esto es como un trago de lujo. Esto es, o sea, un trayazo, vamos, leí. Y entonces, bueno, pues sí, esos relatos cortos, breves, potentes, me gustan mucho. Pero bueno, pues son muy variados y me los iré leyendo a ratos, que es como a mí me gusta leer estos libros. Muchas gracias. Por cierto, si alguien no tiene el libro, se puede comprar en la librería aquí al lado de Traficantes de Sueños. Se puede comprar en la librería que está aquí al lado, Traficantes de Sueños. Bueno, yo creo que efectivamente lo bueno del libro es esa variedad que ofrece y de experiencias.
no solo se habla de la militancia, de las detenciones, sino que hay un capítulo, creo que es de Socorro, que habla de la vivencia de la clandestinidad, de lo que tuvo que hacer ella para escapar de ser detenida y ese mal trago que pasó hasta que llegó a Barcelona, y lo describe tan bien que creo que es, pues eso, que aportan distintas experiencias que dan un poco la imagen de lo que era la represión de esa